Buenas noches. El día de hoy vamos a representar el caso 2. Mucho gusto, mi nombre es Sharon y voy a ser María. Mucho gusto, soy Astrid Martínez Silva y voy a representar al narrador 2 y al mediador 2. Buenas noches, mi nombre es Leonardo Bolívar y voy a representar el personaje de Andrés que hace de profesional nuevo en la empresa. Buenas noches, mi nombre es Brian Esteban Reyes Uribe. En este caso presentaré al narrador número uno y el Mediador. mediador número uno. Perdón, siga, por favor, gracias. Aquí empezaremos con la narración. Personajes: María, ingeniera senior; Andrés, profesional nuevo en la empresa. Escena 1, en la oficina. María se acerca al escritorio de Andrés con una actitud profesional, pero algo apagada. María dice: Hola Andrés, necesito que te encargues de la documentación técnica del proyecto. Por favor, ve avanzando y me vas enviando los avances a mi correo, ¿de acuerdo? Claro, María, Andrés responde. entendido. Yo me encargo de eso. María asiente y se retira. Andrés queda trabajando. Escena 2. Al día siguiente, Andrés frente al computador termina un documento, lo revisa superficialmente y dice en voz baja: Andrés. Bueno, creo que ya está. Lo enviaré de una vez al cliente para no tardar nada. Hace clic y envía el documento. Luego, continúa con otras tareas. María entra con un Escena 3. gesto serio, molesta. Andrés. Andrés, acabo de recibir un reporte de dirección. El cliente recibió la documentación incompleta. ¿Tú lo enviaste? Andrés responde. Sí, yo pensé que debía enviárselo directamente a ellos. ¿No era lo que María, ¿No era lo que me pediste? No, te dije claramente que me enviaras los avances a mi correo. ¿Por qué no preguntas si tenías dudas? Andrés, incómodo, baja un poco la voz. Lo siento, de verdad entendí mal, pero no pensé que era necesario preguntar. Creí que lo había entendido muy bien. María, con un tono directo, le dice. Andrés, en este tipo de proyectos no podemos asumir. Si tienes dudas, pregunta antes de actuar. Andrés asiente con incomodidad y queda en silencio. Escena 4. Escena 4. Consecuencias. Desde ese momento la relación entre María y Andrés cambió. María empezó a asumir que Andrés no seguía bien las instrucciones y Andrés sentía que María no le daba suficiente orientación. La falta de comunicación afectó su trabajo en equipo. Se me cortó. Bueno, aquí Corte. damos por terminado ¿No? la Muy bien. dramatización. Ahora vamos a dar paso a la fase de mediación actuada. Preparación de la mediación. Nuestro primer paso como mediadores con Asblady es sentar las bases para que el proceso sea efectivo entre María y Andrés. Asblady. Nos reuniremos por separado con Andrés y María para explicarle que la mediación y mi rol como facilitador imparcial, la confidencialidad del proceso y el objetivo de encontrar una solución mutuamente aceptable. Enfatizaremos en que la mediación no es un juicio, sino una oportunidad para dialogar y reconstruir la relación laboral que se perdió. Les preguntaré si están dispuestos a participar voluntariamente a la recopilación de información. En estas reuniones individuales escucharemos atentamente la versión de cada uno sobre lo sucedido, sus sentimientos, sus preocupaciones y cómo el incidente ha afectado su trabajo y su relación. Para María, exploraremos su frustración por la entrega incompleta, su percepción de falta de atención a las instrucciones y el impacto en su responsabilidad en profesional. Para Andrés, profundizaremos en su sorpresa ante el reproche, su interpretación de las instrucciones y la incomodidad y la desmotivación que siente por la falta de orientación percibida. Intereses de Y María en la tenemos los eficiencia, intereses la de claridad. Señor.
¿Mm? Nada, que identificaremos los intereses de cada uno. En María, la eficiencia, la claridad, la confianza y su equipo. En Andrés, el aprender, sentirse valorado y recibir una guía clara. Fase 2, sesión conjunta. Una vez que ambos comprendan el proceso y estén dispuestos a participar, procederé a la sesión conjunta. Establecimiento de las reglas básicas. Recordaré las reglas de la mediación. Respeto mutuo. Escuchar activamente sin interrupciones. Hablar desde la propia experiencia diciendo yo siento o yo pienso. Y centrarse en el futuro y las soluciones, no en culpar. Enfatizaremos en que el objetivo es comprender, no es necesariamente estar de acuerdo y encontrar un camino hacia adelante. Brian. Nos enfatizaremos que el objetivo es comprender, no necesariamente estar de acuerdo, pero sí encontrar un camino hacia adelante. Veamos la narración de cada uno desde su punto de vista. ¿Quién está más cómodo para iniciar la mediación? ¿Andrés o María? Yo. María. Dale. ¿Cómo te sentiste? ¿Tú escuchaste, María? ¿Cómo te sentiste cuando pasaste por ese momento de que Andrés no entregó completamente el trabajo antes de pasártelo a ti? La verdad me sentí frustrada, pues porque esperaba que la documentación pasara a mí antes de enviársela al cliente. Andrés, una pregunta. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Y en ese momento me sentí mal porque creí haberlo hecho bien y según María habían habido falencias y teníamos que presentar a un cliente, entonces hubo inconformidades. Me sentí mal en ese Listo. momento. María, ¿cuál es tu problema? ¿Qué crees que por qué se dio así las instrucciones o por qué crees que tú reaccionaste de esa manera? El envío incompleto y generó un problema para mí, porque yo no sentía, porque yo no confiaba en él, entonces generó el problema por haberle enviado la información al cliente incompleta. Andrés, ¿tú percibiste que la instrucción era enviar directamente al cliente? Y el reproche de María, ¿cómo te hizo sentir a ti? Creí que sí era lo que me había dicho María, era enviárselo directamente al cliente y creí que lo que ella me estaba diciendo era por lo que yo era una persona nueva en la empresa. Listo. María, ¿cómo podemos asegurar que las instrucciones futuras sean claras para ambos? Que Andrés escuche bien las instrucciones y esté concentrado a la hora de enviar la documentación. ¿Qué tipo de procesos de revisión podría implementarse para evitar posibles errores como este en el futuro? Que haya una buena comunicación entre nosotros y si hay dudas, siempre preguntar. Esteban. Andrés, ¿qué necesitas que suceda para que esta situación mejore entre tú y María? Para que esta situación mejore, tener más clara la información y que exista un diálogo entre las dos partes para llegar a una buena conclusión y hacer una buena entrega. ¿Qué te haría sentir más cómodo y confiado en el futuro? ¿Qué pero la pregunta? ¿Qué te haría sentir más cómodo y confiado en un futuro? Más cómodo que las cosas salgan bien, como lo está pidiendo María, para así quedar con satisfacción a un cliente y ser más, de escuchar más para tener un buen futuro. O sea, te gustaría recibir mejor las instrucciones por parte de María, ¿verdad? ¿Verdad? Con unas Listo. buenas instrucciones hay una buena entrega de trabajo. Ahí va, el entendimiento. María, ¿cómo podemos asegurarnos de que las instrucciones futuras sean claras para ambos? Listo. Darme a entender mejor
para que Andrés entienda con claridad cuáles son las indicaciones. Colaborarnos entre los dos. Ujú. De procesos de revisión podría implementarse para evitar errores como este en un futuro, o sea, para evitar este tipo de inconvenientes en un futuro. Incentivar a la creatividad y a la colaboración entre los dos. Sí, buen punto, buen punto, buen punto. Andrés, una pregunta, ¿cómo podría reconstruir la confianza para una comunicación con ella, Clara? Realizando un buen trabajo y hacer ver que mis capacidades sí dan para realizarlo. Listo, vale, tiene muy buenos puntos a favor. Axblade, evaluación y selección de la mejor opción. Analizaremos la viabilidad y el impacto de las opciones propuestas. Los guiaremos para que elijan la solución que consideren más justa, práctica y que satisfaga mejor sus intereses comunes e individuales. Me aseguré que Eh, la solución sea específica, medible, alcanzable, relevante y común con un plazo definido. Fase 3, cierre y seguimiento. En la redacción del acuerdo, ayudaremos a María y Andrés a formalizar el acuerdo alcanzado, detallando los compromisos específicos de cada uno. Este acuerdo será por escrito para que ambos tengan un documento de referencia, entonces, para que no se va a presentar el mismo documento, ¿vale? ¿Tú qué realizarás, Peri? Realizaremos un seguimiento de sus puntos para ver cómo ha mejorado la relación. Programaremos un seguimiento de acuerdo a un plazo de un mes. Muchas gracias por participar en esta mediación. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Esto requiere el compromiso y la sostenibilidad de la solución, ¿vale? Gracias. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces con las respuestas de las preguntas. Hasblade, por favor. Listo. La primera pregunta, ¿cuáles son los puntos de interés involucrados individuales de los actores involucrados en el conflicto? El primero de uno de ellos es el control de calidad. El segundo, la autoridad y la experiencia. Tercero, eficiencia para evitar los fracasos. Cuarto, autonomía, demostrando iniciativa y capacidad. Quinto, aceptación, generando la confianza de los actores. Bien. ¿Cuáles son los puntos específicos de desacuerdo entre las partes en el conflicto? Lo que notamos en el conflicto fue primero la interpretación de las instrucciones, la responsabilidad de un error, el estilo de comunicación que no fue bastante claro, expectativas de orientación, confianza y percepción. Como mediadores podríamos trabajar en aclarar las expectativas de comunicación, fomentar la confianza y facilitar un diálogo más constructivo entre Andrés y María. Leonardo. ¿Existen posibles soluciones que podrían abordar las preocupaciones de todas las partes involucradas? Respuesta: sí existen posibilidades de control, como la búsqueda de autonomía de cada participación, la importancia de un buen ambiente grupal, implementando crecimiento profesional y personal con la implementación del diálogo. ¿De qué tipo de conflicto se trata en este caso? Ejemplo, ¿es un conflicto de valores, relaciones informales o intereses estructural? Este es un conflicto de intereses estructural. De información, porque se da mal y se interpreta mal la información. Y estructural, porque como María es la más antigua, se espera que Andrés obedezca en todo a María sin cuestionarle. ¿Se puede identificar algún tipo de violencia en el estudio de caso? Hay violencia directa. La manera en la que ella le hizo el comentario. Debería haberle preguntado antes si tenía dudas. Por el tono y el estilo, Andrés se lo tomó como un ataque verbal. Violencia cultural. Por el orden de jerarquía, se espera que Andrés, que es el nuevo, obedezca en todo a María. Listo, bueno, muchas gracias. Aquí se termina la primera parte.